Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la segunda temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 3. Susurros en la oscuridad. Incapaz incluso de respirar, miré la cabeza en silencio atónito. Apenas podía procesar lo que veía y sostenía. Los ojos de la yegua estaban en blanco, con la lengua parcialmente asomando por la mandíbula abierta y caída. En estado de shock absoluto, lo dejé caer y golpeó el suelo de la cueva con un golpe húmedo. Asediado por la repulsión y un terror sin igual, huí, dando la vuelta y corriendo tan rápido como mis piernas me permitían. Salí disparado de la boca de la cueva y salí a la nieve, donde luché con todas mis fuerzas por mantener la compostura. Sentía como mi estómago se apretaba cada vez más, y me costó toda la fuerza de voluntad no vomitar. Duiligt estaba muerto. Los demás. Pensé, oh dioses, ¿dónde están los demás? Corriendo de vuelta hacia el campamento, empecé a gritar los nombres de las chicas, esperando desesperadamente encontrarlas antes que esta cosa. Al volver de donde había venido, descubrí que el campamento había cambiado. Los árboles eran negros y retorcidos, y las tiendas suspendidas en el aire. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que todos colgaban de numerosos hilos de cuerda blanca y pegajosa. Dándome la vuelta, no tenía ni idea de qué hacer, seguía gritando y gritando por los demás, pero la única respuesta que me vino fue el aullido lejano del viento cortante. Rompiendo en sollozos, caí de rodillas, hundiéndome en la nieve. Había fracasado. Duiligt estaba muerto, y probablemente los demás también. Todo había sido en vano, y en esta angustiosa revelación, supe que no había razón para seguir adelante. Mátame, croé, percibiendo la presencia de la sombra. Al mirar hacia arriba, vi la figura oscura alzándose sobre mí. Se alzó sobre mi cabeza y bajó hasta quedar a centímetros de mi cara. Y entonces, de la masa negra y giratoria surgió un brazo delgado y desgarbado, con un enorme par de garras afiladas. Se apoyaron en mi hombro y me agarraron con fuerza, perforando la piel. Despierta. La voz habló. El brazo con garras me sacudió con fuerza y luego repitió. Despierta. Su voz sonaba diferente ahora. Era femenino y familiar. El brazo con garras me sacudió más fuerte y, con un jadeo, me incorporé de golpe para encontrar a Rainbow Dash sacudiendo con una de sus pezuñas. Tío, despierta de una puta vez. Me estás asustando. Alejándome de ella y tragando bocanadas de aire, fulminé con la mirada al Pegaso con intensidad, hasta que me di cuenta de que todo había sido una pesadilla. Las chicas estaban a salvo, Duiligt estaba vivo y, aparte de las heridas de Rarity por el ataque del oso, todo estaba bien. El alivio inundó mi cuerpo en abundancia, pero con lo frágil que me sentía en ese momento, no pude evitar romper a llorar. Me lancé hacia adelante, agarré a Rainbow Dash y la apreté con fuerza. Oh. Vale, jadeó, estás bien, tío, ya puedes dejar de aplastarme hasta la muerte. Soltándola, me limpié los ojos y negué con la cabeza, aún jadeando. Lo siento, negó con la cabeza y dijo que estaba bien, y luego me preguntó qué demonios había estado soñando. Llorabas dormido, tío. Me dijo, tus piernas pataleaban como locos, era como cuando Duiligt tuvo esa pesadilla en Ucrania, cuando todavía estábamos en la ciudad, ¿recuerdas? Temblando como una hoja, hice todo lo posible por recomponerme y luego le dije que lo había visto. Sin escatimar detalles, describí la nube oscura de humo, el frío intenso y la cabeza cortada de nuestro líder Lila. Tragando saliva nerviosa, los ojos de Rainbow Dash se abrieron de par en par y se apartó de mí. Vale, sí, eso está bastante mal.
Ese se sentía tan real, balbuceé, la nieve estaba tan fría que dolía, y la cabeza de Dwight se sentía tan real como tú. Ofreciéndome otro abrazo, menos restrictivo, Rainbow Dash me prometió que no era real y luego sugirió que bebiera un poco de agua. Siguiendo su consejo, alcancé mi mochila y saqué la botella de agua, que había rellenado el otro día de la reserva refrigerada de Rarity. Al ser de Equestria, purificada con magia, era el agua más limpia y fresca que uno podía beber. Cualquiera que alguna vez afirmara que el agua no tenía sabor no podía estar más equivocado. Sintiéndome inmediatamente renovado, solté un largo suspiro. Todavía estaba oscuro fuera, y al asomar la cabeza fuera de la tienda, me sentí muy agradecido de ver que no había ni un copo de nieve. Al dejarme caer junto a Rainbow Dash, por fin pude relajarme de nuevo. Genial, ahora necesito hacer pis. Dacia gruñó, levantándose. Yo también. Salimos juntos de la tienda, y nos separamos para hacer nuestras necesidades en privado. Después de eso, nos sentamos fuera un momento, mirando las estrellas. Mira, tío, empezó incómoda, perdón por antes, realmente no quería poner las cosas raras. Simplemente no pensaba y me adelanté. Eres mi amiga, ¿vale? Por favor, no pienses que solo fingí que me gustas para que pudiéramos, ya sabes, exhalando por la nariz divertido, le dije que no pensaba nada de eso. Al final del día, Rainbow Dash era simplemente una persona muy libre y quería probar suerte. Lo sabía y le aseguré que no estaba enfadado con ella y que no pensaba peor de ella. Mientras no intentes algo así otra vez, estaré más que dispuesto a pasarlo por alto. Lo he finalizado. Asintiendo, me prometió que no lo haría, y con eso volvimos a la cama, ahora sintiéndonos mucho más cómodos el uno con el otro. Se pegó a mí y, como solía hacer con Fluttershy, le pasé un brazo por la parte superior del cuerpo, sujetándola suavemente y haciéndole saber que, aunque no me gustara sexualmente, siempre estaba dispuesta a un buen abrazo. Por suerte, el día siguiente fue mucho mejor, totalmente libre de conflictos, ataques de osos, sombras vivas o cabezas cortadas. Parecía absurdo decirlo, pero ver a Dwight salir de su tienda, viva y bien, me llenó de un alivio abrumador. Poseído por la emoción, no pude controlar mis acciones mientras me ponía de pie y corría hacia la pony, arrodillándome y abrazándola. Completamente desprevenido, el cuerpo del unicornio se volvió como piedra, tensándose en un estado de sorpresa incómoda. ¿Qué crees que estás haciendo? Al darme cuenta de lo que acababa de hacer, retomé el control de mí mismo y me aparté. Ahora todos me miraban con la boca abierta. Tragué saliva, esbocé una sonrisa tímida y señalé a Rainbow Dash. Me retó a hacer eso. Abriendo la boca, la Pegaso estaba a punto de protestar, pero se detuvo al captar mi mirada desesperada. Recordando lo que le había contado la noche anterior, supo que esto era por la pesadilla, así que siguió el juego. Sí. Se rió, frotándose la nuca, dije que nunca podría lograrlo. Bien hecho, tío, me has demostrado que estaba equivocado. Todos se lo creyeron, y Dwight me ordenó no volver a hacer algo así, no fuera a darme un golpe en la cara. Sentándome de nuevo junto a la hoguera, le pregunté a Fluttershy cómo le iba a Rarity. Aparentemente estaba bien, con una respiración tranquila y estable, y una temperatura aceptable. Le pregunté si podía comprobar cómo estaba, pero me lo negaron. Con su cerebro en modo enfermera, Fluttershy seguía tan firme como siempre, indicándome que dejara descansar a la yegua. Con eso, no teníamos mucho más que hacer, así que empezamos a hablar más sobre las diferencias entre el dibujo animado y la vida real. Para no acabar destruyendo accidentalmente el futuro o algo así, evité cualquier cosa más allá de que Dwight se convirtiera en una princesa alicornio. En cambio, simplemente insinué que lo último que había ocurrido era la reorganización de Discordia. Durante bastante tiempo hablamos de esas cosas, hasta que Dwight finalmente volvió a sentirse cariñosa conmigo tras el incidente del abrazo. Carraspeando, dijo que quería empezar a modificar mi teléfono.
Para sorpresa de todos, me invitaron a su tienda, donde nos sentamos uno frente al otro y repasamos posibles mejoras para el dispositivo. Tratándolo como un proyecto genuino, Duilig consiguió un pergamino, usando una pluma para dibujar todas las funciones actuales del teléfono, junto con cómo podían modificarse. Primero, estaba el propio sistema operativo. Siendo un dispositivo Android, ya era bastante personalizable, pero Duilig quería llevarlo más allá, deseando darle una interfaz más amigable con la magia. Para ello, planeaba reconfigurarlo en un tipo completamente nuevo de software de sistema, donde en lugar de que Duilig y Rarity tuvieran que resonar con él solo para tomar el control, podrían simplemente controlarlo con sus pensamientos mientras lo sujetaban con su agarre telequinético, no diferente a como yo podía controlarlo tocando la pantalla. Esto también le permitiría crear nuevas aplicaciones, que podría tejer a partir de los datos de las existentes actualmente. La aplicación de mapas offline debía dejarse igual, ya que no queríamos arriesgarnos a romper algo que funcionara perfectamente. Sin embargo, dado que el teléfono podía enviar mensajes y llamadas de voz era inútil en ese momento, quería reactivar su potencial. ¿Estás sugiriendo que podría llamarte desde el móvil? Resoplé, algo incrédulo. Ajá. Tarareó ella de vuelta, si pudiera hacer que enviara una frecuencia mágica en vez de electromagnética, podría captarlo, igual que con el hechizo de pin de un unicornio. Explicó que si podía hacer que el teléfono enviara datos a través de esa frecuencia, existía la posibilidad de recibirlos en forma de telepatía. Para simplificarlo, podía enviarle mensajes o hablar por voz, y Duilig lo escuchaba en su cabeza, como un monólogo interior. Yo estaba más que dispuesto a esa función, ya que nos permitiría hablar a larga distancia, incluso si nos separábamos. Oye, hablando de monólogos internos. Empecé. Hay algo que quería preguntarte. ¿Qué pasa? Preguntó. Aunque su tono era directo, sus ojos brillaban con curiosidad, estudiando mi rostro mientras hacía mi pregunta. Desde que encontramos el fragmento en Brasil, he estado escuchando esto, voz, por así decirlo. Voz, repitió, frunciendo el ceño, ¿qué voz? Tragando saliva, temía sonar loco por decirlo, pero decidí continuar. ¿Sabes cómo funciona tu monólogo interior? ¿Cómo es que oyes una voz en tu cabeza cuando lees en silencio para ti mismo? Bueno, desde que encontré ese fragmento de Orbe, he estado escuchando esa voz más que nunca, comentando cosas que han pasado, haciendo bromas y comentarios. En otras palabras, mi cerebro ha estado generando pensamientos que no quería tener. Entrecerrando los ojos, Duilig me miró como si tuviera dos cabezas. Insistiendo nerviosamente, le conté que una vez había teorizado que podría haberme vuelto un poco loco tras la tortura de Íñigo, pero desde que me recuperé de todo aquel asunto, la voz seguía existiendo. Es casi como si mi monólogo interior ha adquirido sapiencia. Apartando la boca, Duilig no sabía qué pensar de mi explicación. Tras darse un momento para pensar, especuló que, así como yo había absorbido maná del fragmento Orbe en Ucrania, quizá el fragmento Orbe en Brasil también me había afectado de alguna manera. No se sabía cuánto tiempo llevaba ese fragmento sumergido en el lago, así que quizá el mero acto de nadar en el agua impregnada de magia había confundido algo en mi cabeza. Supongo que podría ser eso. Tarareé, mirando hacia un lado, esos malditos caimanes ciertamente habían sido alterados por la energía del orbe, así que puede que tengas razón. ¿Cómo los llamaste? Duilig resopló, super cocodrilos, ¿verdad? Sí, eso era. Me reí, eso sería casi gracioso de recordar, si no me hubieras asesinado. Parpadeando rápidamente, la yegua dejó escapar un extraño gruñido externo. Casi de inmediato, se le llenaron los ojos de lágrimas y me di cuenta de que el comentario le había impactado mucho más de lo que esperaba. Luego abrió y cerró la boca repetidamente mientras intentaba encontrar palabras, hasta que finalmente dejó escapar un gemido ronco. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Y...
he dicho, dije que lo sentía. Suspirando, me arrepentí de haber tenido tanto frío, especialmente cuando estábamos en un lugar bastante decente en ese momento. Con un encogimiento de hombros disgustado, intenté apartar el tema, esperando volver al asunto anterior. Vale, sí, eso ha sido un poco duro. Admití. Mira, esta voz. No suena como mi voz, suena como la de otra persona. He intentado racionalizarlo, pero con el tiempo, empieza a preocuparme. Olfateando, Lilith bajó la mirada y se secó los ojos con una pata delantera. Concentrándose, me preguntó si había algo más que pudiera decirle, algo que pudiera indicar que había algo más pasando aquí. Pensándolo un momento, recordé los extraños sueños que había estado teniendo. He estado teniendo sueños extraños. Confesé. Eso sí que llamó su atención. No era ningún secreto que Lilith había estado sufriendo pesadillas bastante intensas últimamente, y al mencionar sueños extraños, la yegua ya estaba completamente absorta. Encogiéndome de hombros, le conté todo lo que podía recordar de ellos. Siento como si estuviera reviviendo los recuerdos de otra persona. Le dije, soy un unicornio, con un pelaje azul pálido. Cada sueño me muestra luchando en una gran batalla, contra grifos y minotauros, con esos destellos extraños por todo el juego. ¿Destellos? Repitió. Sí. Respondí. Son como pequeños destellos de la vida de este unicornio, o algo así. A veces discuto con ponis, les grito. A veces los mato, pero no en batalla, es más bien una ejecución. Y otras veces, estoy haciendo el amor. Estirando el cuello y actuando algo crítica, me pidió que lo explicara más. Tú, realmente no tienes que aclarar eso. Insistió la voz. Ah, ahora sí que lo aclaro. Lo recordé. Bueno, empecé, sonrojándome un poco, tienes que entender que estos destellos solo duran 1 o 2 segundos, así que la mitad de las veces no sé muy bien qué está pasando. Pero por lo poco que he experimentado, me acuesto tanto con yeguas como con sementales. Siento que realmente estoy ahí, como si estuviera realmente, dentro de ellos. Vale, sí, esa parte no necesitaba saberlo. Oye, créeme, como alguien que no se siente atraído por los ponis, tampoco soy precisamente fan. Resoplando de fastidio, seguí diciendo que los destellos eran diferentes cada vez, pero el sueño siempre terminaba exactamente igual, con yo suicidándome delante del orbe de los titanes, con la princesa Celestia a mi lado. No hace falta decir que este detalle hizo que Lilith se inclinara tanto hacia adelante que casi me besa. Tragando saliva, le repetí las palabras, rezando para que supiera lo que significaban. No sea que aborrezca quien me traiga de vuelta a ti, sino que más bien lo amaras como tú me amas. Apretando la mandíbula, Lilith intentó desesperadamente entender las palabras, pero sin éxito, no tenía ni idea del significado que tenían. Finalmente, negó con la cabeza y me dio su diagnóstico, aunque estaba lleno de incertidumbre. Creo que podrías estar viendo una parte de la historia de Questria. Como ya te he explicado, hubo una gran guerra en el pasado entre ponis, minotauros y grifos. Sí, la guerra repugnante. Tararé, recordando bien la historia. Bueno, continuó, creo que, desde que nadaste en ese lago y tocaste el fragmento del orbe, has estado viendo recuerdos de esa guerra. Probablemente estés viendo la perspectiva de algún soldado de esa época y, por lo que parece, quizá un viejo amigo de la princesa. Pero eso no es normal. Le señalé sin rodeos. Lo que acabas de describir no es normal. ¿Cómo demonios voy a estar viendo la historia de vuestro mundo? Bueno, no eres el primero. Lilith replicó. Piénsalo. ¿Cómo llegó Laurenfaust a conocer nuestro mundo de forma tan extensa? ¿Cómo se le ocurrió tu dibujo animado de My Little Pony? Lo más probable es que haya visto lo que tú ves, destellos de nuestro mundo, o destellos, como los has descrito. Estaba a punto de discutir, pero pensándolo bien, su razonamiento tenía sentido.
Así como Lauren Faust y los demás guionistas de la serie habían visto Equestria tan claramente, lo que llevó a la creación de la serie, yo también debía estar viendo una representación de Qus. Quizá tocar el fragmento del orbe había conectado mi alma con su mundo en cierto sentido, sintonizándome con él. Pero incluso si fuera así, seguía existiendo el misterio de la voz. No lo sé. Duilig confesó. Pero oír voces. Cayun, eso no es bueno. Créeme, lo sé. Escupí, asegurándome de que supiera lo serio que iba con esto. No es, te pide que hagas cosas, ¿verdad? Preguntó, no te está diciendo que nos hagas daño ni nada por el estilo, ¿verdad? Dios mío. Exclamé. No, nada de eso. Es como tener a un hombrecito gracioso rondando en mi cabeza, comentando cualquier situación en la que esté ella haciendo bromas tontas. Bueno, eso al menos está bien. Murmuró, encogiéndose de hombros, quizá tienes razón en ese aspecto. Quizá después de lo que pasó con Íñigo, una parte de tu cerebro formó su propia personalidad, como una forma de que converses contigo mismo y afrontes lo que te pasó. Espera, ¿así que sugieres que he hecho un amigo imaginario por accidente? Bueno, yo lo compararía mucho más con un trastorno de la personalidad. Tarareó, pero bueno, por tu mente simple, claro, vamos con eso. Siempre es un placer hablar contigo, Duilig. Oye, fuiste tú quien sacó innecesariamente el incidente del clon. Eso es justo. Sin mucho más que decir al respecto, terminamos la conversación con el acuerdo de que si algo cambiaba respecto a la voz, se lo contaría a Duilig inmediatamente. Luego volvimos al tema de mi teléfono y, tras un poco más de planificación, la yegua se puso manos a la obra. Su cuerno se iluminó y el dispositivo vibró varias veces. La pantalla parpadeó entonces y, en el transcurso de unos 30 minutos, Duilig transformó mi fiel Sony Ericsson Xperia en el primer dispositivo móvil fabricado por Bonis de su tipo, al que decidió llamar, La Chispa. Dios, qué cursi. Me reí. Quiero decir, ¿cómo más lo vamos a llamar? Duilig resopló, encogiéndose de hombros. Quiero decir, tenemos que ponerle nombre. Le señalé. ¿Por qué no seguimos llamándolo como lo hemos estado llamando? Es un teléfono, por el amor de Dios, ¿por qué no simplemente llamarlo así? Porque he creado algo nuevo y quiero ponerle nombre. Vale. Rodando los ojos, cogí la luz chispa y mantuve pulsado el botón de encendido. Como siempre había hecho antes, el dispositivo vibró, pero en lugar de recibir la habitual pantalla de inicio de Sony Ericsson, me encontré con la QTE Mark de Duilig Sparkle, que palpitaba débilmente mientras el teléfono cargaba su nuevo sistema operativo. Entonces me encontré con la pantalla de inicio y, aunque era bastante similar a su diseño antiguo, había diferencias muy claras. Para empezar, las aplicaciones ya no estaban abajo, sino que estaban dispuestas en un anillo espaciado. Vale, cuéntame cómo va esto. Dije, levantando una ceja. Al sentarse a mi lado, Duilig me mostró todos los cambios, guiándome por el sistema operativo reestructurado y todos los nuevos detalles que traía. Como estaba previsto, la luz LED era lo suficientemente brillante como para cegar a un halcón, y el lector de huellas digitales funcionaba como un escáner biométrico. Probándolo, apoyé el pulgar sobre él, lo que abrió automáticamente una de las nuevas aplicaciones, acertadamente titulada Bioscan. ¿De verdad que te has esforzado a poner nombre, verdad? Me burlé. Mira, me gusta que las cosas tengan títulos, ¿vale? Soy bibliotecaria, denúnciame. Puse los ojos en blanco y dejé que la app se cargara y, poco a poco, la app escaneó mi cuerpo. Básicamente lanzando el hechizo de monitorización de Duilig, la app mostraba mi presión arterial, temperatura corporal y un puñado de otros atributos, por mi hambre y sed. Incluso había una sección de anomalias, que resaltaba cualquier cosa que fuera claramente fuera de lo común. Desde enfermedades hasta cuerpos extraños, la app debería notarlo a partir de ahora, usando mi estado actual como referencia. Al salir del programa, fui a la nueva aplicación SPAC,
que se había construido a partir de la app de mensajes, la app de contactos y, por último, la app de teléfono. Al encenderlo, me encontré con un solo contacto, que por supuesto fue Crepúsculo. Al tocarla, me encontré con la opción de enviarle un mensaje por escrito o llamarla. Empezando por el texto, escribí un mensaje sencillo pero elocuente. Viva su majestad amante de los libros, Dougie Sparkbottom, duquesa de los empollones y vírgenes. Al pulsar enviar, el teléfono envió una señal. Casi de inmediato, Dougie se estremeció y luego alzó los labios hacia mí con disgusto. Te detesto de verdad. Lo sabes, ¿verdad? Funciona. Exclamé, esbozando una amplia sonrisa. La yegua gruñó fuerte y luego me ordenó salir de la tienda y probar la función de chat de voz. Salí al bosque, salí a cierta distancia y luego intenté llamarla. Tras unos segundos, se escuchó estática por el altavoz, seguida de la voz resonante y distorsionada de un tal Dougie Sparkle. ¿Está funcionando? Maldita sea, Dougie. Le respondí. De verdad lo has conseguido. Madre mía, qué raro, te oigo dentro de mi cabeza. Ante eso, puse una voz tonta y espeluznante y empecé a gemirle. Oh, eso es porque estoy dentro de tu cabeza. Créeme, no lo eres, y desde luego no querrías estarlo. La llamada se colgó y me quedé un poco confundido. ¿Qué quería decir con eso? Encogiéndome de hombros, supuse que se refería a sus pesadillas y decidí dejarlo pasar. Al volver a la tienda, la felicité por su experimento exitoso. La luz chispa estaba completamente operativa. Para su disgusto, fui a la función de cámara sin modificar y me hice un selfie con ella para conmemorar la ocasión. Después de eso, nos reunimos con los demás, donde empezamos a especular sobre qué podríamos encontrar en Portugal, aparte del tercer fragmento de Orbe, por supuesto. Pasaron unos días, con la condición de Rarity estabilizándose lo suficiente como para que Fluttershy volviera a dormir conmigo, lo cual debía admitir que estaba más que agradecido. Entre los ronquidos de Rainbow Dash y la incomodidad subyacente de saber que quería acostarse conmigo, estaba encantada de tener de vuelta a mi amiga platónica. Le conté lo que había pasado, a lo que la pequeña Pegaso rompió a reír, poniendo los ojos en blanco. Ojalá pudiera decir que me sorprende. Se rió. ¿Qué dijiste que me llamó? Creo que sus palabras exactas fueron pequeño bulto de inocencia. Ambos nos reímos de ello un rato, antes de disfrutar finalmente de nuestra primera noche juntos de nuevo. En cuanto a Rarity, la pobre seguía en un estado demasiado grave para levantarse y andar, con un dolor simplemente demasiado intenso. Esto fue más que embarazoso para ella, ya que Fluttershy tuvo que ayudarla a ir al baño usando un orinal. Siendo enfermera, esto no era un problema para ella, pero siendo Rarity una dama, modesta hasta los huesos, había sido nada menos que una pesadilla humillante. Por ello, no tardó en obligarse a levantarse y moverse, y con una generosa dosis de calmantes, acabamos viendo cada vez más del unicornio perlado. A diferencia del caso de Rainbow Dash y sus alas arrancadas, temía absolutamente el día inevitable en que se quitarían las vendas. En el caso de Daisy, esperamos encontrarnos con un plumaje cian saludable, con el vuelo del pony Pegaso restaurado. Sin embargo, para Rarity, no habría ni una pizca de alegría en quitarse el vendaje, pues solo serían cicatrices para recibirnos, con la yegua soigne y bien cuidada sin duda consumida por sentimientos de fealdad y deformidad. Nunca más la elegante fashionista se sentiría segura frente a un espejo, y me dolía imaginar la primera vez que se vería a sí misma sin envolver. Solo podía esperar que Dougie la hubiera cosido lo más impecablemente posible. A la segunda semana, ya podía andar y, como el resto de nosotros estábamos un poco locos de nervios, insistió en que estaba en condiciones de viajar. Aunque queríamos darle unos días más, la yegua estaba decidida, así que acordamos recoger el campamento mañana y mudarnos.
En cuanto a esta noche, era hora de otra ronda de chocolates calientes y otra oleada de preguntas de mi curiosamente, siempre ansiosa por entender más sobre las realidades de Equestria, para reemplazar las falsedades que había aprendido en la caricatura. Recordando cómo Duilig me había enseñado lenguas, cuando entramos por primera vez en Pripyat, decidí preguntar por las otras culturas sapientes de Kurus, específicamente, grifos y minotauros. Más allá de sus respectivas lenguas de Clauchitaurian, llegué a descubrir lo poco que la serie había prestado atención y precisión hacia las otras razas y sus tierras natales. Para empezar, el continente que alberga los reinos grifos y la Arabia de la Silla más allá eclipsaba por completo a Equestria. Dada su posición, mi mejor punto de referencia fue comparar el tamaño de América del Norte con los continentes del Este, con la interconexión de Europa y Asia, haciendo que la patria de los yanquis pareciera casi pequeña en contraste. Sin embargo, a diferencia de la sociedad unificada de Equestria, gobernada por su monarquía divina, los grifos eran un pueblo dividido, todos sirviendo a diferentes reyes y reinas con distintas cantidades de territorio, de ahí la pluralidad en el nombre de su país. Cada provincia tenía una postura diferente respecto a los visitantes, con muchos monarcas grifos advirtiendo a los ponis que serían ejecutados por aventurarse en sus tierras. Por supuesto, esto no se aplicaba a todos, ya que provincias como Grifrance y Clautiopia acogían turistas y el intercambio de conocimientos culturales. Más allá, muy al sureste, estaban las dunas escaldadas por el sol de Saddle Arabia, donde solo las almas más resistentes podían prosperar. Allí, al otro lado del Mar Dorado, estaban los caballos, una raza de primos de ponis. Más altos, delgados y en su mayoría desconectados del resto del mundo, los caballos vivían donde nadie más podía, soportando las arenas abrasadoras y las noches heladas. Nadie sabía por qué seguían allí, pero los pocos viajeros que habían ido y vuelto solían afirmar que entendían la magia mucho mejor que cualquier pony. Incluso sin cuernos, podían manejar lo arcano, de formas que ningún unicornio podría comprender. Por supuesto, todo esto era un rumor, con Duilig esperando llegar allí algún día y descubrir la verdad por sí misma. En cuanto a los minotauros, su reino habitaba muy por debajo de los reinos grifo, en un lugar a veces llamado las Tierras de los Dragones, debido a la cadena de islas volcánicas en sus costas occidentales, donde se sabía que los dragones descansaban. Este continente era Balruk, un vibrante reino de bosques tropicales y vastas sabanas. Al igual que los grifos, los minotauros vivían en clanes tribales divididos, aunque afortunadamente eran mucho menos militantes. Cierto es que eran una raza ruda, de temperamento explosivo y fuerza brutal, pero en el fondo llevaban un profundo respeto por el mundo natural que les rodeaba. En estudios recientes de sapiólogos de ponis, eran un pueblo autoimpuesto y migratorio, ya que tras la muerte de su jefe, se desarraigaban a sí mismos, derribaban sus chozas y se marchaban en busca de un nuevo hogar. Era una tradición atemporal honrar el ciclo de la vida, la muerte y los nuevos comienzos. A veces viajaban durante meses, y al establecerse, cualquiera que deseara convertirse en el nuevo jefe tenía que luchar para asegurarse de que su clan estuviera liderado por su miembro más fuerte. Si no se enfrentaban a oposición, tendrían que partir en busca de la adversidad y regresar a su pueblo con pruebas de victoria, ya fueran restos de monstruo o la cabeza de otro jefe. Aunque ya tenía una corazonada, fui a lo seguro y pregunté qué era un sapiólogo, porque no existía tal término en la Tierra. Como había predicho, era un término idéntico al de un antropólogo, es decir, alguien que estudiaba la humanidad en su conjunto. Con más de una raza inteligente, el término ponish era simplemente más amplio, con sapiólogos dedicando sus estudios a comprender toda la vida más clara, no solo su propia especie. No hace falta decir que todos estos nuevos hechos me dejaron totalmente fascinado, cautivado por la profundidad de estas otras culturas. Jamás habría esperado que las otras razas tuvieran formas de vida tan profundas, porque el dibujo animado no les hacía justicia en absoluto.
Cuando me fui a la cama, mi cerebro prácticamente se sentía hinchado por todos los detalles, y estaba más que agradecida de que Dwight hubiera sido lo suficientemente amable como para complacerme con una lección. Con una sonrisa en el rostro, me quedé dormido siendo un chico más erudito que antes. Al día siguiente, según la orden de Rarity, partimos de inmediato, y en el camino, Dwight preguntó si los demás podían continuar, ya que quería hablar conmigo sobre un asunto privado. Los demás estaban aprensivos, pero cedieron igualmente. Despegando en dirección al radiotelescopio soviético, me quedé solo con Dwight. Cuando los demás desaparecieron de la vista, le regalé una sonrisa amistosa al unicornio. Entonces, ¿qué va? Con su agarre telequinético ahora firmemente alrededor de mi cuello, me tiraron hasta caer de rodillas, donde miré a Dwight con sorpresa y sorpresa. ¿Qué estás haciendo? Jadeé, luchando por aire. Empieza a hablar. Ordenó, ahora mismo. No lo entiendo. Me atraganté, suéltame. Negándose a aflojar su agarre, Dwight se acercó a mí y me fulminó con la mirada. Ya te hemos visto antes. Gruñó la yegua, antes de ahora, antes del orbe, antes de todo esto. Te vi. Para entonces, mi pecho se convulsionaba por la falta de aire y, con una súplica desesperada, juraría que no tenía ni idea de lo que hablaba. Me soltó justo antes de perder el conocimiento, caí de lado y jadeé fuerte, tragando aire tras aliento mientras luchaba por mantenerme consciente. Al ver estrellas, apreté los puños y exigí saber de qué demonios hablaba. Te vi. Repitió, en la casa, con la princesa Celestia y el resto de nosotros. Tú sostenías a Rainbow Dash y ella lloraba. Joder, pensé para mis adentros. Muy rápido me di cuenta de lo que estaba pasando. Dwight empezaba a recordar el incidente de My Little Daisy, esos destellos que tienes en esos extraños sueños tuyos. Continuó, adivina que, yo también he tenido destellos y sigo viéndonos en la misma casa. Estás abrazando a Rainbow, y ella llora desconsoladamente, y el resto de nosotros también lloramos. Hasta la princesa estaba molesta. Plantando una pezuña en mi pecho, levantó los labios y me siseó entre dientes apretados. ¿Sabes lo que nos pasó? Porque tú estabas allí, ¿verdad? ¿Qué nos has hecho? Aún intentando controlar mi respiración, encontré su mirada y la miré con desaprobación. No tuve nada que ver con nada de eso, solo era un niño cuando ocurrió. El hombre que ves en esos destellos no soy yo. Se llama Rod, y escribió sobre lo que pasó como si fuera solo un fanfiction de My Little Pony, te prometo que es la verdad. La princesa te borró los recuerdos por una razón, y no voy a traicionar su confianza contándotelo. ¿Y qué hay de mi confianza? Escupió Dwight, ¿cómo se supone que viaje contigo si no puedo confiar en ti? Quiero que me cuentes lo que pasó, y quiero que me lo cuentes ahora. Dwight, lo que me pides es que desobedezca a la princesa Celestia. Le recordé. Por su decreto, no puedo decírtelo. Teniendo en cuenta que empezaba a recordarlo por sí misma, una parte de mí deseaba soltarlo. Sin embargo, temía que eso abriera una caja de Pandora completamente nueva. Si la noticia de esto se difundía en Rainbow Dash, y ella también recordaba sus recuerdos, podría causar los daños irreversibles que Rarity había mencionado una vez. Después de lo que Inigo le hizo en Brasil, la mente de Rainbow estaba más frágil que nunca, y era muy real la posibilidad de que 15 años de recuerdos terrenales que regresaran en fuerza pudieran romperla para siempre. Era un riesgo que no estaba dispuesto a asumir, así que puse límites. Cuando vuelvas a Equestria, podrás preguntarle tú mismo. Le dije. Estoy seguro de que te lo diría y te restauraría la memoria si se los pidieras. Pero hasta entonces, mis labios están sellados, y te ruego que entiendas por qué. Te prometo que no intento guardar secretos, solo respeto a la princesa, seguro que lo ves. Por favor, Dwight, sé que no confías en mí, pero por favor entiende la razón de lo que te estoy contando. Ya fuera la mirada en mis ojos o la desesperación en mi voz, mis palabras bastaron para calmar la situación.
Al retirarse, Duilig suspiró profundamente, negando con la cabeza con amargura y aceptando que tenía sentido. Con un aire algo disculpándose, me ayudó a ponerme de pie, pero al tocarle la pezuña, se apartó de mí, haciendo que cayera de nuevo. Vale, entonces no me ayudes. Me burlé. Entonces me di cuenta de que no lo había hecho con mala intención, que algo iba mal. La yegua se estremecía de dolor, echando la cabeza hacia un lado. Me levanté rápidamente, caminé hacia ella para ver si estaba bien, solo para que se girara de golpe y me fulminara con la mirada. No me toques. Vale, vale. Solté de repente, retrocediendo. Sin querer agitar el barco, dije que los demás se preguntarían dónde estábamos, así que, con gran inquietud, seguimos adelante. Te juro que está perdiendo la puta cabeza. Pensé para mis adentros. Sí, mi conciencia estuvo de acuerdo, quién sabe cuándo terminará esta locura. Apartando la boca, seguí avanzando en silencio hasta que nos reagrupamos con los demás. Por supuesto, me preguntaron de qué habíamos hablado, a lo que les aclaré de forma bastante directa. Si todos lo supierais, no me habría apartado para hablar en privado. Al oír la aspereza en mi tono, no me preguntaron más, y durante los siguientes minutos seguimos avanzando hasta llegar al radiotelescopio. Ahora que sabíamos que la teletransportación a larga distancia era posible a través de frecuencias artificiales, Duilig sugirió un enfoque diferente para llegar a Portugal. En lugar de teletransportarse allí y abrir un portal, decidió teletransportarnos manualmente, uno a uno. El humano va primero. Ordenó. Rodando los ojos, supe que no tendría sentido discutir, así que me puse delante de ella y me preparé. Si la teletransportación directa era algo parecido al Puyeport, o peor aún, a un portal real, entonces sabía que me esperaba un mal momento. El cuerno de la yegua se iluminó, y sentí un calor alrededor del cuerpo, junto con un cosquilleo peculiar en la piel. ¿Estás listo? Tan preparado como podré estar. Confirmé, agarrando las correas de la mochila. Bien, porque tienes mucho camino que hacer. Ante eso, entrecerré los ojos. ¿Qué quieres decir? Le pregunté. Con una expresión de malicia, los labios de Duilig se curvaron lentamente en una sonrisa maliciosa, y sus ojos brillaron con una locura que solo había visto una vez antes. A ojos de Íñigo Montenegro. Algo iba mal, muy mal, y en un abrir y cerrar de ojos me di cuenta de que era una trampa. Pero antes de que pudiera abrir la boca para gritar a los demás pidiendo ayuda, el cuerno del unicornio brilló intensamente. Se lanzó el hechizo y todo se volvió negro,